En una tranquila mañana de domingo en las serenas afueras de Guadalajara, Jalisco, el doctor Eduardo Sánchez, un médico viudo de 78 años, realizaba su habitual recorrido por el parque local. El parque, lleno de altos robles y vibrantes parterres de flores, era su santuario, un lugar donde encontraba consuelo desde la muerte de su esposa, Margarita, hace 5 años. Sus días, a menudo solitarios y repetitivos, estaban marcados por una estricta rutina que aportaba poca emoción pero una estructura muy necesaria. La alta y esbelta figura del doctor Sánchez, aunque encorvada por la edad, aún mantenía un aire de dignidad. Su cabello plateado y barba cuidadosamente recortada le daban un aspecto distinguido, complementado por sus ojos amables y reflexivos. Mientras caminaba, notó algo inusual, una pequeña figura acurrucada detrás de un arbusto cerca de un viejo y deteriorado parque infantil. Intrigado, se acercó con cautela. Allí, entre la hierba crecida y la basura, había un niño pequeño, de no más de 10 años, con ropa raída y un gastado morral. Sus ojos oscuros y expresivos estaban llenos de miedo e incertidumbre. El corazón del doctor Sánchez se encogió al verlo. El niño, claramente extranjero, parecía fuera de lugar en este tranquilo y adinerado vecindario. No hablaba español, y su reacción inicial ante la aproximación del doctor Sánchez fue retroceder y aferrarse más a su morral. «Hola, está bien», dijo el doctor Sánchez suavemente, arrodillándose para estar a la altura de los ojos del niño. «No voy a hacerte daño». El niño no respondió, pero lo observó con ojos cautelosos. El doctor Sánchez, percibiendo la profundidad del trauma del niño, decidió actuar. Extendió suavemente su mano, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. El niño dudó, luego, como si sintiera la bondad en los ojos del anciano, tomó la mano que le ofrecían. El doctor Sánchez llevó al niño a su coche, un viejo pero bien mantenido sedán, y lo condujo a su casa, una acogedora casa de 2 pisos llena de recuerdos de una vida bien vivida. Las paredes estaban adornadas con fotografías de su difunta esposa y sus muchas aventuras juntos. La casa, aunque cómoda, resonaba con la soledad de su único habitante. Después de instalar al niño en una habitación de invitados, el doctor Sánchez llamó a las autoridades locales para informar sobre la situación. El niño, ahora sentado en la mesa de la cocina, lo miraba con una mezcla de curiosidad y aprensión. El doctor Sánchez le llevó un plato de sándwiches y un vaso de leche, que el niño devoró con hambre. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el doctor Sánchez suavemente, esperando establecer algún tipo de comunicación. El niño miró hacia abajo, aferrándose a un pequeño colgante alrededor de su cuello. Después de una larga pausa, susurró: «Mateo». «Mateo, es un nombre hermoso», dijo el doctor Sánchez con una cálida sonrisa. «¿De dónde eres?». Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No respondió, pero el doctor Sánchez entendió. El silencio del niño hablaba mucho sobre los horrores que había enfrentado. Decidido a ayudar, el doctor Sánchez decidió quedarse con Mateo hasta que pudieran averiguar más sobre su origen. Los días se convirtieron en semanas mientras el doctor Sánchez y Mateo se acomodaban en una rutina. A pesar de la barrera del idioma, comenzaron a comunicarse a través de gestos y alguna que otra frase rota. Mateo, todavía atormentado por su pasado, rara vez hablaba de ello. El doctor Sánchez, respetando su silencio, se centraba en proporcionar un entorno seguro y nutritivo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Mateo agarró su morral y se lo entregó al doctor Sánchez. Dentro, el doctor Sánchez encontró algunos artículos personales, una fotografía de una mujer, presumiblemente la madre de Mateo, y una pequeña figura de madera tallada con intrincados detalles. Estos artículos eran la única conexión de Mateo con su pasado. «Esta debe ser tu madre», dijo el doctor Sánchez, sosteniendo la fotografía. Mateo asintió, las lágrimas llenando sus ojos. El doctor Sánchez lo abrazó con fuerza, prometiendo ayudarlo a encontrar respuestas. El doctor Sánchez comenzó a hacer averiguaciones, contactando a refugios locales y organizaciones que trataban con casos de niños desaparecidos y tráfico de personas. El proceso era lento y lleno de burocracia, pero estaba decidido a descubrir la historia de Mateo. Mientras tanto, Mateo se ajustaba lentamente a su nueva vida. Comenzó a asistir a una escuela local donde recibió atención especial para ponerse al día con sus compañeros.
El doctor Sánchez, habiendo asumido el papel de una figura paterna, encontraba alegría en guiar a Mateo en sus estudios y desafíos cotidianos. Su vínculo se hizo más fuerte con cada día que pasaba. El doctor Sánchez le contaba a Mateo historias sobre su vida, compartiendo la sabiduría y las experiencias de sus muchos años. Mateo, a su vez, comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su vida antes de ser encontrado en el parque. Hablaba de un pequeño pueblo muy lejano, de la dulce sonrisa de su madre y del aterrador viaje que lo llevó a Guadalajara. Un fresco día de otoño, mientras recogían hojas en el jardín, Mateo miró al doctor Sánchez y dijo: «Necesito decirte algo». El doctor Sánchez se detuvo, sintiendo la gravedad del momento. Se arrodilló, mirando a Mateo a los ojos. «¿Qué es, Mateo?» Mateo respiró hondo, sus pequeñas manos temblando. «Los hombres que me trajeron aquí son peligrosos. Se llevaron a muchos niños. Mi mamá trató de esconderme, pero nos encontraron. Ella me dijo que corriera». El corazón del doctor Sánchez se rompió al escuchar las palabras del niño. Lo abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de protección e ira. «Ahora estás a salvo, Mateo. Te prometo que estás a salvo». Al ponerse el sol, bañando el jardín con un brillo dorado, el doctor Sánchez sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Tenía que asegurarse de la seguridad de Mateo y descubrir la verdad sobre el pasado del niño. El vínculo que habían formado sería su fuerza mientras enfrentaban los desafíos que venían. Los días se hicieron más cortos mientras el invierno se instalaba sobre Guadalajara. El doctor Sánchez y Mateo habían establecido una rutina, pero la amenaza de lo desconocido aún los acechaba. La investigación sobre el pasado de Mateo continuaba, con el doctor Sánchez empujando incansablemente por respuestas. El vínculo entre el viejo doctor y el joven niño se hizo más fuerte con cada día que pasaba, un silencioso testimonio de su resiliencia. Una fría mañana, mientras el doctor Sánchez llevaba a Mateo a la escuela, notó un coche negro siguiéndolos. Su corazón palpitaba, una mezcla de miedo y determinación recorriéndolo. Tomó algunos giros inesperados, tratando de perder al coche, pero este se mantuvo cerca. Finalmente, se detuvo en el estacionamiento de un supermercado concurrido, esperando que la multitud les proporcionara algo de seguridad. El coche negro pasó lentamente antes de desaparecer en el tráfico. Las manos del doctor Sánchez temblaban ligeramente mientras se volvía hacia Mateo. «Debemos ser muy cuidadosos, Mateo. Hay personas que no quieren que descubramos la verdad». Mateo asintió, sus ojos grandes y llenos de miedo, pero también con un destello de comprensión. Agarró su morral, el mismo que tenía cuando el doctor Sánchez lo encontró. «No dejaré que me lleven de vuelta», susurró. En la escuela, la maestra de Mateo, la señora Torres, notó su inquietud. Era una mujer amable de unos 30 años, con un ojo agudo para el bienestar de sus estudiantes. Después de clase, se acercó a él con suavidad. «Mateo, ¿está todo bien? Hoy pareces un poco distraído». Mateo dudó, luego decidió confiar en ella. «Hay personas malas buscándome. El doctor Sánchez dice que debemos ser cuidadosos». La preocupación de la señora Torres se profundizó. «Mateo, si alguna vez te sientes inseguro, puedes venir a mí. Aseguraremos que no te pase nada». Mientras tanto, el doctor Sánchez continuaba equilibrando su práctica médica y los desafíos de ser tutor. La comunidad médica en Guadalajara lo respetaba enormemente, pero sus colegas no estaban al tanto de la magnitud de sus luchas personales actuales. Se puso en contacto con la detective Laura Pérez, una oficial dedicada que había tomado un interés especial en el caso de Mateo. Tenía la reputación de ser implacable y había visto lo peor de la humanidad. Una noche, la detective Pérez llamó al doctor Sánchez con noticias urgentes. «Eduardo, hemos hecho algunos progresos. Hay un hombre bajo custodia que podría tener información sobre la red de tráfico que trajo a Mateo aquí». El corazón del doctor Sánchez se aceleró. ¿Es seguro llevar a Mateo? ¿Esto nos ayudará a acercarnos a la verdad? Es un riesgo, pero creo que vale la pena. Este hombre afirma conocer a los jugadores clave involucrados. Necesitamos que Mateo lo identifique. A regañadientes, el doctor Sánchez estuvo de acuerdo. Al día siguiente, fueron a la estación de policía.
El agarre de Mateo en la mano del doctor Sánchez se apretó mientras caminaban por los pasillos estériles. En una pequeña habitación tenuemente iluminada, enfrentaron al hombre bajo custodia. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero hubo un destello de reconocimiento cuando vio a Mateo. El doctor Sánchez sintió una oleada de ira. ¿Conoces a este niño?, demandó. El hombre sonrió. Sí, lo conozco. Es uno de los afortunados que se escapó. Pero no diré más sin un acuerdo. La detective Pérez intervino. No podemos prometer nada, pero cooperar será en tu mejor interés. Mientras continuaba el interrogatorio, Mateo se sentó en silencio, sus ojos nunca dejando el rostro del hombre. Finalmente habló, su voz firme pero llena de emoción. Lastimaste a mi familia. Me llevaste de mi madre. ¿Por qué? La expresión del hombre vaciló por un momento. Es solo negocios, niño. Nada personal. La resolución del doctor Sánchez se endureció. Es muy personal para nosotros. Encontraremos a todos los involucrados, y pagarás por lo que has hecho. Al salir de la estación, Mateo se aferró al doctor Sánchez. ¿Encontrarán a mi mamá? El doctor Sánchez lo abrazó con fuerza. Estamos más cerca que nunca, Mateo. No pararemos hasta encontrarla. De vuelta en casa, el doctor Sánchez notó que algo estaba mal. La puerta principal estaba entreabierta, y dentro, la casa estaba revuelta. Papeles estaban esparcidos por todas partes, y era evidente que alguien había estado buscando algo. Debemos irnos, Mateo. Aquí ya no es seguro, dijo el doctor Sánchez urgentemente. Empacaron algunos artículos esenciales y condujeron hasta un motel en las afueras de la ciudad. El doctor Sánchez contactó a la detective Pérez, quien organizó una casa segura. La constante amenaza estaba pasando factura a ambos, pero la determinación del doctor Sánchez nunca flaqueó. En la casa segura, se unieron a otras familias afectadas por la red de tráfico. Era un lugar modesto, pero ofrecía seguridad y apoyo. Mateo hizo amigos con otros niños que tenían historias similares, encontrando consuelo en sus experiencias compartidas. El doctor Sánchez continuó su investigación, pasando largas noches revisando archivos y haciendo llamadas. El avance llegó cuando la detective Pérez descubrió un vínculo entre los traficantes y un prominente empresario en Guadalajara. La evidencia era condenatoria, pero necesitaban más. La salud de Mateo comenzó a sufrir bajo el estrés. Desarrolló frecuentes pesadillas, despertándose empapado en sudor frío, llamando a su madre. El doctor Sánchez se sentaba junto a su cama, ofreciéndole consuelo y tranquilidad. Vamos a encontrarla, Mateo. Solo aguanta un poco más. Un día, en la casa segura, llegó una mujer con una niña pequeña. La niña, María, había escapado de los mismos traficantes y tenía información vital. Ella y Mateo se unieron rápidamente, compartiendo sus experiencias traumáticas y ofreciéndose mutuamente esperanza. La información de María los llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La detective Pérez organizó una redada, con el doctor Sánchez y Mateo esperando ansiosamente noticias. La redada fue exitosa, rescatando a varios niños y arrestando a miembros clave de la red de tráfico. Sin embargo, la madre de Mateo no estaba entre ellos. La noticia fue un golpe aplastante. El doctor Sánchez sostuvo a Mateo mientras lloraba, sintiendo el peso de su propia impotencia. Seguiremos buscando, Mateo. No nos rendiremos. Pasaron semanas, y la vida en la casa segura se estableció en una rutina. Mateo comenzó a asistir a una escuela cercana, donde sobresalía a pesar del tumulto en su vida. Encontró un mentor en el señor Rodríguez, un maestro con un don para conectar con niños problemáticos. El señor Rodríguez reconoció el potencial de Mateo y lo alentó a perseguir sus sueños. Mateo, tienes un futuro brillante por delante. No dejes que tu pasado te defina, dijo el señor Rodríguez una tarde mientras trabajaban en un proyecto juntos. Quiero ser como el doctor Sánchez, respondió Mateo. Él es mi héroe. Mientras tanto, el doctor Sánchez continuó empujando la investigación hacia adelante. Formó una estrecha colaboración con la detective Pérez, su objetivo compartido los impulsaba a trabajar incansablemente.
Descubrieron que la red de tráfico tenía raíces profundas y poderosos aliados, haciendo su tarea aún más desalentadora. Una noche, el doctor Sánchez recibió una llamada de la detective Pérez. Eduardo, tenemos una pista. Una mujer que coincide con la descripción de la madre de Mateo fue vista en un refugio en Ciudad de México. El corazón del doctor Sánchez dio un vuelco. Debemos ir allí inmediatamente. Le diré a Mateo. Empacaron rápidamente y condujeron durante la noche, llegando al refugio justo cuando amanecía. La anticipación y el miedo eran palpables. Fueron conducidos a una pequeña habitación donde una mujer estaba sentada, su rostro marcado por el agotamiento y la preocupación. Cuando Mateo la vio, se congeló. «Mamá», susurró. La mujer levantó la vista, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Mateo? ¿Eres tú?». Madre e hijo se abrazaron, los años de separación desvaneciéndose en un instante. El doctor Sánchez se mantuvo a un lado, sus propios ojos llenos de emoción. Había cumplido su promesa, pero sabía que esto era solo el comienzo de su viaje. Reunidos con su madre, la vida de Mateo tomó un nuevo sentido de normalidad. Se mudaron a un pequeño departamento en Guadalajara, cerca del doctor Sánchez. La adaptación fue desafiante, pero con el apoyo del doctor Sánchez, comenzaron a reconstruir sus vidas. La casa del doctor Sánchez, una vez un santuario de soledad, se convirtió en un centro de actividad y risas. La madre de Mateo, Sofía, encontró trabajo en un centro comunitario local, ayudando a otras familias necesitadas. El vínculo entre el doctor Sánchez y Mateo permaneció fuerte, evolucionando en un profundo amor familiar. La investigación continuó, con más arrestos y revelaciones. La red de traficantes fue desmantelada pieza por pieza, pero las cicatrices permanecieron. El doctor Sánchez y la detective Pérez fueron considerados héroes, su incansable búsqueda de justicia haciendo titulares. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Mateo miró al doctor Sánchez con gratitud. «Me salvaste, doctor Sánchez. Me diste una familia». El doctor Sánchez sonrió, su corazón lleno. «Y tú me diste una razón para vivir de nuevo, Mateo». Su viaje había estado lleno de peligros e incertidumbre, pero habían encontrado fuerza el uno en el otro. Las pruebas que enfrentaron forjaron un vínculo inquebrantable, un testimonio del poder del amor y la resiliencia. Cuando llegó la primavera, trayendo nueva vida y esperanza, el doctor Sánchez y Mateo se pararon al borde del parque donde se conocieron por primera vez. El parque infantil había sido restaurado, un símbolo de renovación y segundas oportunidades. Mateo, ahora seguro y feliz, corrió adelante, riendo mientras jugaba. El doctor Sánchez lo observó, su corazón hinchado de orgullo y alegría. Había encontrado un propósito más allá de sus años, una razón para seguir luchando. Juntos, habían superado la oscuridad y ahora, estaban en la luz, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. El viaje estaba lejos de terminar, pero el doctor Sánchez sabía que lo enfrentarían juntos, como una familia. La sala del tribunal zumbaba con anticipación mientras el doctor Sánchez y Mateo tomaban sus asientos. Los últimos meses habían sido un torbellino de investigaciones, revelaciones y tumulto emocional. Hoy marcaba la culminación de sus esfuerzos, el juicio de los líderes de la red de tráfico. La sala del tribunal, con sus altos techos y atmósfera solemne, se sentía como el escenario de un momento crucial en sus vidas. La fiscal, una mujer de ojos agudos llamada Laura Moreno, se levantó para presentar su caso. Meticulosamente describió los horrores infligidos por los traficantes, enfatizando el impacto en niños como Mateo. La defensa intentó desacreditar las pruebas, pero el caso de la fiscalía era irrefutable. Mateo se sentó junto al doctor Sánchez, su mano apretando con fuerza la del viejo doctor. Estaba nervioso pero decidido. Cuando lo llamaron al estrado, caminó con una mezcla de miedo y determinación. La sala quedó en silencio mientras comenzaba a hablar, su voz firme a pesar de los recuerdos que relataba. «Mi nombre es Mateo. Me sacaron de mi pueblo y me trajeron aquí contra mi voluntad. Estos hombres lastimaron a mi familia y a muchos otros. Yo escapé, pero nunca olvidaré lo que hicieron». Sus palabras quedaron en el aire, un recordatorio conmovedor de la crueldad que había moldeado su joven vida. El doctor Sánchez observaba con orgullo y tristeza.
El valor de Mateo era un testimonio de su resiliencia, y conmovió a todos los presentes. El jurado escuchó atentamente, conmovido por el testimonio del niño. Laura Moreno siguió con argumentos finales que no dejaron duda sobre la culpabilidad de los acusados. Después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó con un veredicto: culpable en todos los cargos. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y triunfo. Se había hecho justicia, pero el viaje estaba lejos de terminar. Al salir del tribunal, la detective Laura Pérez se acercó a ellos con una sonrisa. «Lo logramos, Eduardo. Mateo. Les hicimos justicia». El doctor Sánchez asintió, sus ojos brillando con lágrimas. «Gracias, Laura. No podríamos haberlo hecho sin ti». Mateo miró al doctor Sánchez. «¿Qué pasará ahora?». «Ahora», respondió el doctor Sánchez, «avanzamos. Sanamos». En las semanas siguientes, la vida comenzó a asentarse en una nueva normalidad. Mateo, ahora oficialmente adoptado por el doctor Sánchez, florecía en su nuevo entorno. Su madre, Sofía, se convirtió en una parte integral de su hogar, su fuerza tranquila proporcionando una presencia reconfortante. El doctor Sánchez, rejuvenecido por su papel de figura paterna, encontró un nuevo propósito en su práctica médica y trabajo comunitario. Se asoció con organizaciones locales para aumentar la conciencia sobre el tráfico humano y apoyar a los sobrevivientes. Su casa, una vez silenciosa y solitaria, ahora resonaba con risas y calidez. Mateo continuó sobresaliendo en la escuela, impulsado por el deseo de marcar la diferencia. El señor Rodríguez, su mentor, jugó un papel crucial en guiarlo. Una tarde, se sentaron juntos discutiendo el futuro de Mateo. «Tienes un camino brillante por delante, Mateo. ¿Qué quieres hacer con él?», preguntó el señor Rodríguez. «Quiero ayudar a las personas, como el doctor Sánchez y la detective Pérez». «Tal vez convertirme en abogado o detective», dijo Mateo, sus ojos brillando con determinación. El señor Rodríguez sonrió. «No tengo ninguna duda de que lograrás grandes cosas. Ya has demostrado más valor que la mayoría de las personas alguna vez demostrarán». En casa, el doctor Sánchez y Sofía crearon un entorno nutritivo para Mateo. Celebraron sus logros, grandes y pequeños, y lo apoyaron en los desafíos. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte, un testimonio de la familia que se habían convertido. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa, Sofía habló. «Hemos llegado tan lejos, y aún hay mucho por hacer. Quiero comenzar una fundación para ayudar a otras familias afectadas por el tráfico». El doctor Sánchez asintió en acuerdo. «Es una idea maravillosa, Sofía. Podemos usar nuestras experiencias para traer esperanza a otros». La Fundación Sánchez para los Derechos Humanos se estableció, enfocándose en proporcionar apoyo legal, consejería y oportunidades educativas para los sobrevivientes de tráfico. La comunidad se unió en torno a su causa, inspirada por su historia. A medida que la fundación crecía, el doctor Sánchez se encontraba hablando en eventos y conferencias, compartiendo su viaje y abogando por el cambio. Su vida, una vez tranquila, ahora estaba llena de propósito e impacto. Una tarde soleada, mientras el doctor Sánchez y Mateo caminaban por el parque donde se conocieron por primera vez, reflexionaron sobre su viaje. El parque infantil, ahora un símbolo de esperanza y renovación, bullía con las risas de los niños. «Mira hasta dónde hemos llegado», dijo el doctor Sánchez, su voz llena de orgullo. Mateo asintió. «No podría haberlo hecho sin ti, doctor Sánchez. Me diste una familia y un futuro». El doctor Sánchez sonrió, su corazón hinchado de emoción. «Y tú me diste una razón para seguir adelante, Mateo. Somos un equipo, y siempre lo seremos». Su viaje, marcado por pruebas y triunfos, había forjado un vínculo inquebrantable. Habían enfrentado la oscuridad juntos y emergido más fuertes, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Al llegar a su hogar, el lugar que se había convertido en un santuario, se detuvieron para tomarlo todo. La casa, una vez un símbolo de soledad, ahora estaba llena de risas, calidez y amor. «Bienvenido a casa», dijo el doctor Sánchez, abriendo la puerta para Mateo. Mateo sonrió, entrando. «Es bueno estar en casa». Y con eso, cerraron la puerta al pasado, listos para abrazar el futuro.
Su historia estaba lejos de terminar, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos, como una familia.